Buenos días, Hernán. ¿Qué tal? Qué Un gusto. dirigente cultural que salta a la palestra de la política, ¿ya? ¿Cómo Sebastián, de fuerza cultural, de una reflexión más bien enfocada en la constituyente, ahora toma este desafío de abrirse campo en el nuevo Parlamento? ¿Cómo relacionas esos dos campos, digamos, y por qué la cultura quiere ser protagonista de este tiempo? Chuta, da para horas la respuesta, pero a ver, pero mira, muy en resumen, Hernán, yo, bueno, he trabajado toda mi vida un poco independiente y toda la vida como muy vinculado a temas como culturales, educativos, he hecho muchos proyectos que tienen que ver como cultura, educación, entretención, y me ha tocado ver como distintas facetas un poco de este mundo, de las precariedades, de las posibilidades que tiene Chile. Y bueno, y ha sido súper interesante con ese aprendizaje. Y un poco a partir de las precariedades, un poco, y de la necesidad como un poco de apoyarse en el mundo más bien cultural, también he participado en la formación principalmente de un gremio, de IMI Chile, Industria Musical Independiente, y soy parte de otro que se llama Mustach, que es de tecnologías en la música, o sea, súper específico, eh, donde en el fondo, básicamente ahí estamos agrupados mucha gente que de alguna manera como que necesitamos apoyo porque en realidad hay muchas dificultades para, bueno, para desarrollar proyectos, todo el tema de la concursabilidad, sabemos que también, no sé, pues todo el mundo, como la cultura vive como bien al 4 sin capacidad de ahorro, sin cero protección social, etcétera, ¿ya? Mi proyecto particular, como más laboral, es Portal Disc, que es una plataforma de distribución de música chilena. Todos estos discos que están acá atrás míos son Sí, de, sí. de, de músicos chilenos. Entonces también me toca mucho darme cuenta yo no soy músico, pero muy cercanamente un poco todos los problemas y cómo se han desnudado también toda esta precariedad, especialmente con la pandemia, en el fondo. ¿Ya? O sea, ahí como que explotó un poco esta poca protección que hay un poco por los trabajadores culturales en general. Bueno, entonces ahí nace, post estallido social, nace la idea de formar fuerza cultural, que justamente lo que buscaba era eh, ser muy distinto a un gremio, ya partiendo por eso. O sea, en el fondo Fuerza Cultural nace con la idea de poder ser como generar como nexos entre justamente como los gremios, todas esas como anhelos, necesidades del mundo más de la cultura y el ámbito más político, donde se toman las decisiones, ¿no es cierto? No solamente el Congreso, sino que también desde la Junta de Vecinos para arriba, digamos, poder como generar mayores, romper prejuicios, había como, casi como si fueran enemigos un poco hacia el mundo, ¿no es cierto?, los gremios, el mundo más de participación más política. Y un poco hemos logrado bastante bien eso, como ir acercando esos mundos. O sea, Entonces, había una madurez, digamos, desde la cultura para darse cuenta de que tienen que participar en política para hacer los es, cambios. Así ¿Es es, eso? eso básicamente tú lo resumiste, todo lo que me estaba dando la media vuelta, lo resumiste en una línea. Un poco, mira, si queremos resumir, es cómo acercamos estos dos mundos, cómo la cultura puede aportar, porque esto ha ido derivando también a que la cultura es mucho más que el arte, mucho más que el trabajo cultural propiamente tal, sino que es muy amplio. Entonces, un poco la definición de fuerza cultural es cómo la cultura aporta a mejores políticas públicas, cómo aporta a un mejor Chile, o cómo aporta a los cambios sociales que estamos empezando a vivir, cómo aporta en el proceso constitucional, cómo aporta en un congreso, entonces, cómo podemos aportar nosotros a esos procesos y no que lo público aporte a lo más gremial. O sea, ¿Entiendes? un poco la Es como la esencia, mirada un poco digamos, inversa. de la cultura desde la base hacia arriba, empapándolo todo, y no un dirigismo cultural hecho por el ejecutivo de turno o el alcalde de turno, ¿verdad? Sino que liberarse de esa verticalidad, irrumpiendo, digamos, con fuerza. Ahora, en eso hay una sintonía también del mundo
independiente, que no es sinónimo de apolítico, independiente de los partidos, pero con una gran preocupación cívica, ciudadana, que tiene acciones en los territorios, como se suele decir ahora, en las comunidades, en las juntas vecinales, los barrios, etc. Pero tú para saltar a la política tienes que hacer una alianza. Y entiendo que Dignidad ahora ha sido la coalición que ha acogido a muchos independientes y personas que vienen de las fuerzas sociales químicamente puras, es decir, no militantes de partido. ¿Cómo se da esto allá en tu distrito? ¿Cómo se configura tu candidatura? Bueno, me invitaron a tomar una cerveza en Plaza Ñuñoa, ¿no es cierto? Un amigo ahí del Partido de Igualdad, y sin tener la menor idea que me tenía una invitación muy inesperada, pero muy, en el fondo, emocionante, que me dice, oye, Sebastián, ustedes con Fuerza Cultural ya tienen casi 2 años en el fondo, generando una comunidad muy diversa en todo Chile, todo eso, con enfoque en la cultura muy claro, con un concepto muy visible, en el fondo. Entonces, nos gustaría invitarte a que presenten candidaturas desde Fuerza Cultural, independientes, en la lista que estamos formando junto al Partido Humanista, el Partido Igualdad, el Partido Humanista, estaban formando la lista Dignidad Ahora, que ya había existido para la elección anterior, para la elección municipal. Y ya habíamos tenido también desde Fuerza Cultural algunas candidaturas a concejales. Eh, pero claro, concejales como son miles, no era, claro, no era tan difícil, ¿no? Pero ya que nos invitaron a proponer candidatura a diputados, era como, chuta, esto se viene en serio. Y fue, bueno, emocionante, pues, pero ahí había que ver si había gente dispuesta. Y yo también, bueno, me invitaron a mí también específicamente, la pensé algunos días, era algo como que había como que aterrizarlo, también hablarlo con Fuerza Cultural, con la familia, eh, y bueno, y al final dije, ¿por qué no? Si al final es justo, va muy en sintonía con los objetivos de Fuerza Cultural, justamente, que es lograr tener mayor representatividad de personas comprometidas con los temas culturales en las instancias donde se toman las decisiones y se evalúan los grandes cambios y proyectos de Chile. Entonces, fue como, bueno, eh, sea elegido o no, es una buena instancia también de poder poner estos temas en el fondo en la opinión pública, digamos, y que la cultura no pase a ser como ya como el evento, digamos, que muchas veces como que esa es un poco la mirada de la cultura, es como, pero ¿para qué hacer más eventos en la plaza? No es, la cultura no es el No. evento en la plaza. Hay El evento en la plaza sí es cultura, pero una, no, no una solamente. pregunta ahí en ese aspecto, porque hacer cultura siempre se dice ya, esta es poesía, y dice, el que es poeta no es aterrizado, digamos, es iluso, es ingenuo, ¿ya? Es de utopías maravillosas, pero sin aterrizaje. ¿Cómo te imaginas tú como parlamentario, ¿verdad? ¿Cuál sería tu rol en términos de aporte genuino a políticas públicas en términos genéricos? Porque también, lógicamente, podemos cambiar el lenguaje, pero si no cambiamos el fondo, va a seguir siendo lo mismo. O sea, ¿cómo evitar que los cambios queden en un gatopardismo y no sean cambios estructurales? Y desde el punto de vista de la cultura, ¿cuál sería el aporte tuyo como parlamentario en ese ámbito? Bueno, en primer lugar, a nivel como institucional, hay que cambiarlo, yo diría que transformar todo. O sea, así partiendo por el Ministerio de la Cultura, de las culturas, las artes y el patrimonio. O sea, yo diría que se me olvidó mencionarlo, pero mi mayor experiencia más cercana, un poco lo que podía ser participar en el Congreso, es haber sido consejero de la música durante 4 años en el Ministerio de las Culturas. Hasta hace poquito, terminó mi periodo de 4 años en octubre del año pasado, o sea, hace menos de un año. Y bueno, y ahí entonces me di cuenta que el ministerio, si bien hay gente muy valiosa adentro y por supuesto que las personas, hay personas muy bien intencionadas y todo, el ministerio como estructura es un desastre, así por decirlo. O sea, es como más bien frustrante, porque en el fondo está muy atado de manos.
finalmente pasa a ser como casi un organismo como administrador de fondos, de recursos, de concursos, y no es lo que uno esperaría de un ministerio, ¿no es cierto? O sea, el ministerio debería ser un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, debería ser un ministerio modelo, un ministerio acompañador, un ministerio educador, no sé, debería tener como una prestancia, no de un organismo como administrativo, en el fondo, o sea, debería estar como un eslabón más arriba, digamos. Tal como la cultura debería estar debería ser como el paraguas de todo, el Ministerio de las Culturas debería estar también como con una mirada más como superior un poquito a este como edificio, esta como caricatura del ministerio como un edificio como de administración de recursos solamente, ¿ya? Y justamente estos 2 años, yo diría que el ministerio es muy desaparecido, o sea, siendo además 2 años muy críticos en todos los ámbitos de la cultura, pero también en el trabajo en cultura en particular, y no ha estado presente, o sea, más allá que haya administrado los concursos y los fondos que dispone, en el fondo no ha habido la propia ministra, o sea, yo creo que está muy al debe en ese sentido, ¿ya? Y yo no creo que sea de mala intención ni nada, sino que más bien como que hay que rearmar un poco el objetivo del ministerio, ¿ya? Y en ese sentido es uno de mis anhelos, digamos. ¿Ah? Bueno, y así hacia abajo, entre comillas, digamos, hay todas las institucionalidades culturales, llámese las institucionalidades culturales de las municipalidades, los centros culturales, el rol que puede tener en la cultura las juntas de vecinos. Hay muchas instancias donde podría estar mucho mejor abordado el tema cultural. Eh, y justamente sacarle un poquito esa connotación como cultura, plata para pagar el escenario o mantener el teatro. Que está bien, que obviamente hay que hacerlo, pero hay que mirarlo como con mucho más altura de mira en el tema de la cultura. Bueno, tiene que ver como con la protección de las identidades de los territorios, ¿no es cierto? O sea, hay todo el tema de los oficios, hay mucha como de la protección también del patrimonio inmaterial, bueno, hay muchos temas que en el fondo se podrían abordar mucho mejor. Entonces, ese es un poco como uno lo eje, digamos, o sea, cómo dignificar, mejorar, cómo darle mucho más prestancia a la cultura en en todos los estamentos, digamos. Y por otro lado, también, cómo la cultura, ya lo habíamos mencionado un poco, pero también es como un eje muy importante, cómo la cultura también devuelve la mano, de alguna manera, y aporta en otros ámbitos, digamos. O sea, la cultura tiene mucho que aportar en vivienda, en salud, en educación, en todos los temas como país, por supuesto en ciencia, bueno, etc. Entonces, y ahí también hay un desafío enorme porque como que eso yo creo que como que no se ha aterrizado realmente cómo la cultura tiene que estar mucho más presente en esas decisiones, en esos temas que normalmente se toman solamente con criterios económicos, jurídicos, administrativos, los que sean, técnicos, digamos, medioambientales, y bienvenidos, obviamente, también pasa a ser un criterio, que en los últimos años, ¿no es cierto?, eh, pasa a ser casi una exigencia, pero en términos del efecto que tiene en cultura, muy poco. Entonces, ahí hay también otro desafío. Y lo tercero, que es medio conceptual, pero también muy concreto, es cómo lograr dar una representatividad concreta, vinculante, digamos, a todas las instancias como más intermedias de participación. Porque el Congreso intenta legítimamente ser un órgano representativo de las diversidades de Chile, ¿no es cierto? Y por eso hay todo un mecanismo de elección y que asegura una diversidad territorial y todo eso. Pero sin embargo, si uno analiza la configuración del Congreso o de la Convención Constitucional, no logra realmente una profundidad en la representatividad de las miles de diversidades que hay en Chile. O sea, de todo tipo, digamos, de territorios más específicos, de oficios, de tradiciones, de pueblo originario, de minorías en general, de género, etc. Entonces,
debería haber, y no me parece algo súper posible, ¿no es cierto?, como órganos intermedios que sí recojan esas minorías, esas diversidades por región y que de alguna manera tengan una representación en el Congreso, por lo tanto que tengan voz. Fíjate que en el Congreso, no sé, por decir algo, nadie representa no sé, por la voz de los estudiantes, o nadie representa la voz de los pescadores, o de los mineros, y claro, y de repente puede pasar que hay un pescador que fue elegido, pero en el fondo, pero es medio casual, o sea, es como muy esporádico. Entonces, esa instancia de participación hay que crearla, hay que validarla, y no que sean así como un poco hasta ahora, que son como instancias muy autoconvocadas, que está bien, pero que en el fondo no tienen ninguna, finalmente, ningún poder concreto, digamos, o sea, bueno, ese Claro, otro, otro desafío. ¿cómo, en este mismo orden de ideas, cómo sintoniza tu postulación a un parlamento con lo que está ocurriendo en el momento constituyente de Chile? O sea, ¿cuál va a ser la impronta de ese parlamento, a tu juicio, respecto a lo que vaya surgiendo? Porque este parlamento supuestamente va a acompañar lo que va a ser el plebiscito de salida y posteriormente la Implementación. implementación de las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vinculas tú esos dos espacios, estas dos dimensiones que están caminando en paralelo, pero con una serie de interrelaciones que van a ser cada día más vivas? Bueno, el cuarto eje, porque te había mencionado tres, el cuarto dice textual, yo lo tengo anotado así como un punteo, Sí, proteger como gato de espalda, así lo tengo anotado, ¿ya? el proceso constitucional. O sea, Perfecto. de verdad lo digo muy en broma, muy en serio, pero tenemos que todos los que en fondo creemos y votamos a prueba y luchamos porque existiera esta nueva constitución, tenemos que defenderla, en el fondo. Defenderla con argumentos, con propuestas, con estar con humildad también, o sea, entender que en un proceso de una nueva constitución, la Convención Constitucional es el órgano más importante, o sea, el resto de la institucionalidad nos tenemos que poner a disposición, un poco como dar todo nuestro apoyo total, o sea, en el sentido de que incluso llegar o sea, llevándolo a un extremo, a tener que renunciar si es que es Lo el caso, decide, digamos. si lo decide la Convención Claro, si la Constitucional, digamos, Convención claro. Constitucional en un trabajo consciente, todo eso define y bueno, que el modelo, no sé, pues la Cámara de Diputados ahora, no sé, tiene que llamarse de otra manera y hay que buscar otra manera de representación y bueno, sería absurdo decir, bueno, pero ya eso tiene que ser en 4 años más, porque a nosotros Claro, ya nos exacto. eligieron. No, Claro, lógico, tiene lógico. que, claro, es lo mismo que va a pasar un poco con el presidente, ¿eh? Claro. El presidente que Es sea que, es elegido que va a este tener es un este es un presidente de real transición. Si la transición viene ahora, yo creo. O sea, todo lo Exacto. anterior fue continuidad. Ahora viene la transición efectiva con una nueva constitución y una nueva instalación del nuevo modelo de sociedad que se quiera dar Chile. O sea, y Claro, ahí, y y ahí que no puede esperar cuatro espero, años más. no, lógico, y ahí ustedes, digamos, los representantes de la cultura, a los cuales me sumo yo, hay que aportar la parte espiritual, pues, a la parte que da la cultura. Porque si Chile se define como una plurinacional, intercultural, lógicamente eso hay que articularlo, como tú decías, en los niveles medios, en toda la diversidad que eso implica, y es pega para los creadores, pues, es pega para el mundo de la cultura, las artes, ¿verdad? La intelectualidad que está aledaña a la creación. ¿Y por qué no la tecnología que tiene que ir generando los instrumentos para que esto se aplique? O sea, yo creo que, bueno, es un lindo el desafío el que has emprendido. Espero que podamos conversar. Recién estás partiendo. Esto es corta la campaña, pero Muy corta. si Sí. tuviéramos algún espacio y hay alguna noticia desde la cultura que podamos relevar en el diario La Razón, nos llamas Genial. y estamos ahí
a disposición. La cultura siempre tiene que Buenísimo, ser Hernán. de los primeros, no el vagón de cola como ha sido toda la vida. Sí, pues bueno, gracias por este espacio. Es de las primeras entrevistas que doy la primicia, ¿no? Yo creo que la primera La desde que primicia. empezó el periodo de campaña, que empezó ayer. Así que, oye, nada, también invitar a la gente que quiera conocer de Fuerza Cultural, fuerzacultural.cl, ahí aparecen las candidaturas que apoya Fuerza Cultural. ¿Ya? En este minuto, hoy, en este segundo, hay 7, pero probablemente mañana va a haber más y bueno. Esperamos por lo menos apoyar a una candidatura por cada distrito para diputados y también una para senadores en cada región y también para core. O sea, en el fondo ser una buena guía de que a las personas que les interese la cultura esté mejor representada en los cores, ¿cómo se llama? En el Senado y en la Cámara de Diputados, pueda elegir dentro de estas candidaturas que apoyamos, que no son además de una sola lista. La idea es como un poco tener una visión más amplia y decir, nosotros vamos a apoyar candidaturas que estén comprometidas con la cultura. No necesariamente que sean de la lista Dignidad Ahora, por ejemplo, o de Aprodignidad, ¿no es cierto? Hay una diversidad razonable. Perfecto. Con ciertos Bien. límites. Sí, por supuesto. Perfecto. Listo, Vale, Hernán. Muchas Sebastián. Ya, gracias. un abrazo y Fuerzacultural.cl, acuérdense, Fuerza ahí Cultural. póngalo en ¿Listo? el GC. Sí, sí, lo vamos a colgar aquí. Al editar lo colocamos abajo. Listo. Un Vale, abrazo. ya, nos Chao. vemos. Chao, chao, Chao. chao.